Buenos días. En este vídeo os voy a intentar explicar un poco más cómo se trabaja con los textos anotativos, cuál es la diferencia entre textos anotativos y textos no anotativos y cómo está relacionado eso con las presentaciones cuando hacemos presentaciones en AutoCAD, ¿vale? Yo os recomiendo que siempre que sea posible utilicéis textos anotativos, pues en nuestra profesión es muy usual trabajar a escalas diferentes de la escala natural, de escala 1:1. Solemos trabajar con escalas de reducción o con escalas de ampliación y entonces ahí pues tiene mucha más relevancia el uso de los textos anotativos, puesto que no tenemos que estar pendientes de multiplicar la altura de textos por ninguna cantidad, sino que el programa automáticamente, al seleccionar la escala de anotación y hacerla igual que la escala de la ventana gráfica, pues los objetos quedarán representados a la altura que nosotros deseemos independientemente de la escala, ¿vale? Bien, pues voy a intentar hacerlo con un ejemplo sencillito, ¿vale? Iniciamos un nuevo dibujo. En ese nuevo dibujo vamos a crear lo primero una presentación, por ejemplo, de un formato A3, ¿vale? Bueno, voy a teclear primero los límites del dibujo, aunque no es necesario, pero bueno, para tener una referencia, ¿vale? Límites, la esquina inferior izquierda, como siempre, 0, 0. Esquina superior, pues voy a dejar, por ejemplo, 420, 297. ¿De acuerdo? El formato sería un formato A3. Y le doy a Zoom, como sabéis, todo, ¿verdad? Zoom todo para hacer que el tamaño de la visualización sea lo más ajustado posible a los límites que hemos establecido. Bien, ahora me voy a ir a la presentación, ¿vale? Y yo esta presentación en principio no sé lo que es, ¿vale? Para ello tengo que darle o bien a archivo trazar o archivo administrador de configuraciones de página. Por los dos sitios, ¿vale? Por cualquiera de los dos voy a llegar al mismo sitio, ¿vale? Administrador de configuraciones de página. Ahora mismo la que tengo presentación actual es la presentación 1, ¿vale? Le digo que la voy a modificar. Esa presentación 1 que pone que es tamaño de trazado 210, 297 horizontal, yo voy a hacer que sea un A3. Entonces le voy a decir modificar, ¿vale? Tengo que elegir primero el trazador. Ya os comenté en los vídeos anteriores que lo mejor si tenemos algún programa que pase a PDF, como puede ser Adobe Profesional, ¿vale? La Acrobat Profesional, o si no, pues DWG to PDF, ¿vale? En DWG to PDF pasamos archivos de DWG de AutoCAD a archivos PDF. Bien, tamaño de papel, seleccionamos un A3, 420 por 297, ¿vale? Trazado le vamos a dejar presentación, puesto que no vamos a trazar de momento. Escala, nosotros vamos a imprimir siempre a escala 1:1, independientemente luego de la escala a la que vayamos a hacer el dibujo. Y tabla de estilos de trazado, pues por ejemplo vamos a seleccionar un estilo de trazado monocromo para que todo, independientemente del color que tenga, aparezca en negro, ¿vale? Bien, el resto de parámetros los dejamos igual, ¿vale? Y en principio no tenemos que cambiar nada más, ¿vale? Le damos a aceptar y cerrar. Ya hemos cambiado, ¿veis? Eso ya es un formato A3 a escala 1:1. Y ahora nos aparece aquí una ventana de presentación, que es donde cuando yo le dé doble clic dentro va a aparecer lo que tenga dibujado en el modelo, ¿vale? Ahí estoy como si estuviese trabajando en el espacio modelo. Cuando hago aquí doble clic, veis que aparece este otro icono que me indica que estoy trabajando en el espacio papel, ¿vale? Si yo dibujo algo aquí, lo estoy dibujando en el papel, en el espacio papel. Si yo dibujo algo aquí, lo estoy dibujando en el modelo, aunque luego se va a visualizar también en el papel, ¿vale? ¿Veis la diferencia de dibujar ahí o dibujar dentro de la ventana gráfica? Esto es una ventana gráfica. Esa ventana gráfica podemos dejarla así o crear una nueva. En principio voy a dejarla así. Lo único que voy a hacer es que, hombre, para hacer esto bien yo tendría que tener aquí dibujado con líneas, por ejemplo, el recuadro. Imaginad que el recuadro es un formato A3, ¿vale? El recuadro que le corresponde a un formato A3. Pues yo dibujaría el recuadro interior del formato A3, lo que son los márgenes, ¿vale? Y luego ajustaría esa ventana a esos márgenes, ¿entendéis?
Bien, esto lo voy a hacer, yo no voy a perder porque se trata el tiempo en eso, ¿eh? Se trata de que os explique un poco pues cómo son, pero esto habría que ponerlo en su sitio correctamente, ¿vale? Bien, lo que quiero simplemente es mostraros la diferencia entre el espacio, o sea, entre los textos anotativos y textos no anotativos. Bien, pues me voy al modelo, ¿vale? Me voy al modelo y voy a crear dos estilos de texto. Me puedo venir aquí en anotación, ¿veis? Le doy aquí estilo de texto. Tengo dos, pero yo voy a crear dos nuevos. Voy a crear un estilo nuevo que para que quede claro le voy a llamar texto. A ese no, el nombre que le voy a poner al estilo, lo voy a llamar texto no anotativo, ¿vale? Texto no anotativo, aceptar. Voy a dejar esa casilla, veis que pone altura y por ejemplo le voy a poner altura 3 milímetros, ¿vale? Esto se lo voy a dejar igual, el resto de parámetros, le dejo Arial, que está bien, y aplico y voy a crear otro texto nuevo que le voy a llamar texto anotativo, para que veamos la diferencia. Aceptar. En el texto anotativo, la única diferencia es que le voy a poner que el tamaño sea anotativo. Veis que ahora, aquí donde ponía altura, fijaos, donde pone altura de texto en papel, cuando el texto no es anotativo, pone altura, es la altura absoluta de ese texto, y si luego aplico una escala al doble, el texto se verá el doble de alto, si aplico 10 veces más, el texto se verá 10 veces más grande. Si le pongo anotativo, es altura de texto en papel. Y esa altura de texto en papel, siempre que la escala de anotación sea igual a la escala de la ventana gráfica, se va a visualizar el texto con esa misma altura. Y es la principal diferencia y la principal ventaja de trabajar con objetos anotativos, ¿vale? Bueno, voy a empezar a dibujar, bueno, le digo que sí, ¿vale? Tengo texto anotativo, texto no anotativo, ¿vale? Voy a empezar a dibujar con el texto, le voy a decir que lo defina como actual, cerrar, y voy a dibujar un texto no anotativo, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer texto en una línea, me pregunta punto inicial del texto, pues lo voy a poner ahí, por ejemplo, ¿vale? No, veis que no me pregunta la altura porque yo ya le he asociado altura 3 milímetros a ese estilo de texto. Si no le hubiese asignado esa altura, pues podría trabajar con el mismo estilo a diferentes alturas. En este caso, para cada altura de texto tendría que crear un estilo de texto distinto. Lo voy a dejar así, es un criterio, se puede hacer de cualquiera de las dos formas. En este caso, como solamente quiero hacer textos con 3 milímetros de altura, me da igual hacerlo con la altura puesta ya en el estilo o con la altura puesta después. Entonces, voy a precisar, me dice aquí que precise el ángulo de rotación del texto, le digo 0, ¿vale? Y voy a escribir y digo, por ejemplo, voy a poner ejemplo de texto no anotativo, ¿vale? Que lo pondré a diferentes escalas, coma. Por ejemplo, 1 es a 1, 2 es a 1 y 4 es a 1. Lo voy a poner a 3 escalas diferentes, ¿vale? Y para tener algo de referencia, pues voy a dibujar, por ejemplo, un círculo de radio 10, ¿vale? Un círculo de radio 10 con eso, ¿vale? Me vengo a la presentación 1. Y en la presentación 1, ¿veis? Me aparece aquí ese círculo. ¿Pero a qué escala está eso? Pues ni idea. En principio ni idea. Tengo que hacer doble clic dentro de la pestaña de la ventana gráfica. Bueno, una cosa, bueno, lo vemos luego. Hago doble clic, he pasado al espacio modelo y veis que aquí me aparece cuál es la escala de la ventana gráfica actual. La ventana gráfica que tengo seleccionada, esa es su escala. Yo quiero que eso sea escala 1 a 1. Bien, y ahora con encuadre me sitúo, por ejemplo, ojo al hacer zoom, ¿vale? Que esté fuera de la ventana gráfica, porque si hago zoom estando dentro de la ventana gráfica, pues la escala la pierdo, ¿vale? Y ahí tengo ese texto, ¿vale? A diferentes escalas, 1, 1, 2, 1 y 4, 1. Bien, pues ahora voy a crear otra ventana gráfica donde ponga ese mismo dibujo, pero a escala 2, 1.
yo me vengo a, dentro de la pestaña de presentación, ¿veis? Pestaña de presentación. Le digo que quiero una ventana, por ejemplo, pues ya sabéis que puede ser rectangular, puede ser poligonal o puede ser un objeto designando una polilínea, un círculo, etcétera. Rectangular, y voy a poner una ventana aquí. Voy a hacerla suficientemente grande, ¿verdad? Y ahí voy a poner, dentro de esa ventana gráfica tengo que hacer doble clic dentro de ella. Si acaso al hacer, mirad, cuando hago doble clic dentro de ella, quiero hacer doble clic, pero tengo seleccionada una ventana gráfica que ocupa, que esta ventana gráfica está dentro de ese área, me cuesta, no soy capaz de seleccionarla, ¿vale? Entonces con control R voy cambiando entre las diferentes ventanas gráficas que tenga activas, ¿vale? Y esto lo voy a poner a otra escala, ¿veis? Aquí sale esa ventana gráfica segunda, tiene esa escala que está ahí, ¿vale? Y le voy a decir que eso sea escala, creo que puse que era 2.1. Mirad, eso está a escala 2.1. Bien, si queréis hago un poquito más grande, ¿veis? La escala gráfica puedo cambiar su tamaño, hago doble clic dentro y la pongo ahí para que nos quede mejor, ¿vale? Yo creo que ya se puede, hago doble clic fuera, voy a pinchar ahí, la voy a hacer más pequeña, ahí, ¿vale? Bueno, no lo he hecho, hago clic ahí y por ejemplo lo voy a poner por ahí, ¿vale? Ya sabéis que esto, el borde de la ventana gráfica lo puedo poner en una capa diferente que luego le diga que sea no imprimible, para si no quiero que aparezca luego eso en el dibujo. ¿Veis? Yo creo que ya se va viendo la diferencia. Esto que tengo aquí tiene 3 milímetros de altura, esto al estar a escala 2.1 tiene 6 milímetros de altura, ¿vale? Voy a hacer una tercera ventana gráfica que va a ser, ¿veis? Cogemos en presentación, le digo rectangular y la voy a poner ahí, ¿vale? Ahí, por ejemplo. Y ahora hago doble clic dentro de ella y ahí le pongo que esté a escala, creo que he dicho 4.1, ¿vale? Voy a estirarla un poquito para que entre todo, hasta ahí, por ejemplo, y por aquí abajo, hasta, le voy a quitar el modo ortogonal, F8, fuera, ¿vale? Y por ahí. Bien. Entonces tengo que esto está a escala 1.1, porque si la ventana gráfica está a escala 1.1, le doy a control R, esa ventana gráfica, veis, está a escala 2.1 y le doy a control R y esa tercera ventana gráfica está a escala 4.1, ¿vale? O sea que esto, si esto me dirá 10 de radio, esto me dirá 20 de radio y esto me dirá 40 de radio. Y los textos, cada uno tiene una altura diferente, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora entonces qué pasa, cómo hacemos un texto un texto anotativo, ¿vale? Para hacer el ejemplo del texto anotativo voy a hacer lo siguiente. Mirad, yo tengo aquí diferentes pestañas de presentaciones, tengo la presentación 1, tengo la presentación 2. La presentación 2, en principio, pues aparece igual que salía inicialmente una presentación que seguramente sea un formato A4. Cada presentación puede ser completamente diferente a la anterior, no tienen por qué ser iguales. Para este ejemplo voy a coger una presentación que sea exactamente igual que esta primera, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que esa presentación la voy a borrar. Le doy al botón de la derecha, ¿veis? Situado sobre la palabra presentación 2, botón de la derecha y le digo suprimir. Me aparece un mensaje diciendo que las presentaciones se suprimen de forma permanente, que no se puede, no tiene vuelta atrás. Le digo aceptar, ¿vale? Y ahora lo que tengo, mi presentación 1, lo que voy a hacer es clonarla. Voy a crear una presentación que sea la presentación 2 y que sea un clon de la presentación 1. Para ello, digo presentación 1, botón de la derecha. ¿Veis? Le digo aquí, esto sería para crear nuevas presentaciones. En nuestro caso, quiero hacer una copia. Entonces le digo desplazar o copiar. Le digo trasladar al final, o sea que la nueva presentación la ponga al final y que nos cree una copia. ¿De acuerdo? Aceptar. Y veis, he creado una presentación que es la presentación 2. Esa le puedo incluso cambiar el nombre. Botón de la derecha, cambiar nombre y le puedo decir presentación con texto anotativo. ¿Vale? Y así nos queda perfectamente claro. Esa es la presentación 1 que tiene el texto no anotativo. Esta es la presentación 2 que tiene texto anotativo. Vale, pues me voy al modelo otra vez.
Y ahora para diferenciarlo de lo anterior, por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo que tenga, pues no sé, le voy a poner cotas. En longitud, pues le voy a poner 10 y en altura le voy a poner 5. ¿Vale? Dibujo ese rectángulo que tengo ahí y ahora voy a elegir el texto que sea anotativo. Para ello me vengo aquí y selecciono como estilo de texto actual ese. ¿Veis? De ahora en adelante lo que escriba será con ese estilo de texto que he creado. Le doy a texto en una línea, me aseguro que estos dos iconos los tengo activados. Uno es para añadir escalas a los objetos anotativos al cambiar la escala de anotación, veis que está activado, y el otro es mostrar objetos de anotación que se vean siempre o que se vean solo cuando corresponda su escala a la escala de la ventana gráfica. Esas dos que estén activadas, ¿vale? Para lo que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a dibujar un texto, hemos dicho, punto inicial del texto, por ejemplo, ahí. Ángulo de rotación del texto 0 y ahí voy a poner igual que antes, ejemplo de texto, ahora es anotativo, que lo pondré a diferentes escalas, coma, por ejemplo, igual, 1 es a 1, 1 es a 1, 2 es a 1 y 4 es a 1. Bueno, aquí he puesto scales, ¿verdad? No pretendo que sea ni inglés ni catalán, castellano, escalas. Y vaya, en ese ejemplo nos puede valer, ¿vale? Le doy a escape y termino el texto anotativo. Bien, pues ahora me vengo a mi presentación. Y en esa presentación, mirad, voy a modificar, en primero, también esto, decirle que se muestren los textos anotativos a la escala actual o a todas las escalas. Le digo que a todas las escalas, ¿vale? Que estén esas dos también activadas. Entonces hago doble clic en la primera y con encuadre, ¿vale? Me vengo, por ejemplo, ahí. ¿De acuerdo? Hago clic en la segunda, control R, ahí tengo puesto que sea escala 2 es a 1, pero con encuadre me busco la otra, ¿vale? Bien, ahí. Y ahora hago control R para cambiar de ventana y con encuadre me vengo aquí. En principio parece que está exactamente igual. Bueno, esto tendría que... Bueno, ahora se ajustará. ¿Veis? Hasta ahora no hay diferencia ninguna, más que antes había una circunferencia y ahora hay un rectángulo. ¿Vale? Bueno, ¿pero por qué? Porque tenemos que indicar las diferentes escalas de anotación que nosotros queremos para el texto. Entonces, en modelo, selecciono el texto. ¿Veis? Mirad, cuando yo me pongo encima de un texto anotativo aparece un simbolito diciendo que el texto es anotativo. Lo apreciáis, ¿verdad? Si me pongo ahí, no sale nada. Aquí sale ese símbolo. Ahora, yo voy a seleccionar ese texto y le voy a decir que además de 1,1, lo quiero también a escala 2,1. ¿Veis? Cuando yo me pongo ahora encima, en lugar de un simbolito aparecen dos. Quiere decir que ese objeto tiene más de una escala de anotación. Y además, ese texto que se vea también a escala 4,1. ¿Veis? Este texto se va a ver a las tres escalas. Mirad, cuando lo selecciono, aparece, no sé si lo apreciáis bien, aparece el texto representado como se visualizaría a las diferentes escalas. Entonces, cuando yo me vaya ahora a la presentación con texto anotativo, ¿ves qué ha ocurrido? Pues que la altura de texto, yo estoy en esta ventana gráfica, en esa ventana gráfica y en esta ventana gráfica le he dicho 2,1 y ahí es que he perdido la escala, ¿verdad? Le tengo que poner que sea escala 2,1, 4,1 y 1,1. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo este texto mide 3 milímetros de altura, ese mide 3 milímetros de altura y ese mide 3 milímetros de altura, que es lo que yo quería, que cada uno tuviese la altura diferente, o sea, la misma altura independientemente de la escala, que como veis en la presentación 1 no ocurre así. Bueno, esto tendría que solucionarlo un poco, ¿verdad? Y quitar eso de ahí o ponerlo en una capa que en esta
ventana aquí no se vea, etcétera, cualquiera de las cosas, ¿verdad? No sé si os queda suficientemente claro entonces la diferencia entre el texto anotativo, texto no anotativo, objetos anotativos, objetos no anotativos. Objetos anotativos, los objetos se adecúa su tamaño a la escala, de forma que siempre midan lo mismo. Si los textos o los objetos son no anotativos, se ven afectados por la escala, y es decir, se multiplican o se dividen en función de la escala que esté utilizando. Bueno, con esto cierro este nuevo vídeo con el que intento aclararos algunas dudas, ¿vale? Cualquier cosa que queráis, algo que no os haya quedado claro, que queráis que lo repita, que lo veamos por otro medio, lo que sea, pues lo ponéis a través de los foros y estaré encantado de atender las dudas y de intentar resolverlas lo antes que pueda, ¿vale? Pues venga, un saludo y a seguir cuidándose, que ya va quedando cada vez menos.